Me llamo Ana, tengo 41 años, y creía tener una vida perfecta. Estuve casada con Alberto durante 15 años, y siempre pensé que habíamos construido un matrimonio sólido. Teníamos una hija de 12 años, un hogar tranquilo, y aunque la rutina a veces pesaba, yo me sentía agradecida por todo lo que habíamos logrado juntos. Alberto era un hombre trabajador, amable, y siempre me decía que yo era su mayor motivo para luchar cada día. Pero ahora sé que esas palabras no eran más que una máscara. Todo empezó a cambiar hace un año. Alberto comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Al principio, creí su excusa de que el trabajo le exigía más, que había proyectos que le consumían todo su tiempo. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. Lo veía más distraído, más distante conmigo y con nuestra hija. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre me decía, «Solo estoy cansado, no te preocupes». Una noche, mientras cenábamos, su teléfono sonó. Era tarde, casi las 11. Miró la pantalla y su rostro cambió, como si algo lo hubiera sobresaltado. Contestó rápidamente y dijo que debía salir por una emergencia del trabajo. No pregunté nada, pero esa noche, algo en mí se quebró. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba. Ropa con perfume que no era el mío, mensajes borrados, sonrisas misteriosas mientras miraba su teléfono. Hasta que un día, mientras ordenaba su chaqueta, encontré un recibo de un hotel. No había razón para que él estuviera allí. El corazón me golpeó tan fuerte que sentí que me quedaba sin aire. No le dije nada al principio. En lugar de enfrentarlo, empecé a seguirlo en silencio. Quería la verdad, aunque me destruyera. Una tarde fingí que tenía que quedarme en el trabajo, pero en realidad lo seguí. Lo vi detenerse en una calle que no conocía, abrir la puerta de un apartamento y entrar como si fuera su hogar. Esperé casi una hora, con las manos sudorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y entonces la vi. Una mujer joven salió del mismo edificio con un niño pequeño, y lo llamó por su nombre. No pude contener las lágrimas. Mi esposo tenía otra familia. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de él con esa mujer y ese niño se repetían en mi cabeza como una película rota. Al día siguiente, lo enfrenté. «¿Quién es ella?», le dije, con la voz temblorosa. Al principio lo negó todo. Pero cuando le mostré el recibo del hotel y la dirección que había anotado, su rostro se apagó. «Ana, no es lo que piensas». «¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es? ¿Esa mujer es tu hermana? ¿Ese niño es tu sobrino?» «No, ese niño es mi hijo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo me había engañado, sino que llevaba años teniendo una doble vida. Lo que descubrí después fue aún peor, porque esa mujer no era una desconocida. Era alguien a quien yo había visto antes, y nunca imaginé que formaba parte de mi peor traición. Me quedé mirándolo, esperando una explicación que jamás llegaría a sanar el dolor que sentía. Alberto se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, incapaz de mirarme a los ojos. «Ana, no sé cómo pasó, no quería que las cosas fueran así», murmuró. Sus palabras me parecían huecas, como si no vinieran del hombre con el que compartí media vida. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, un dolor que me ahogaba mientras las imágenes de aquella mujer con el niño no dejaban de aparecer en mi mente. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?», pregunté, con la voz quebrada pero firme. Alberto dudó unos segundos que parecieron eternos. «Se llama Laura. Llevamos juntos casi 4 años. Pero te juro que nunca quise que esto pasara. Todo empezó como un error, y no supe cómo salir». 4 años. 4 años de mentiras, de fingir que nuestra vida seguía siendo la misma, de besarme cada noche con la misma boca que besaba a otra mujer. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Lo miré con todo el dolor que llevaba en el alma y dije, «¿Y el niño? ¿Es tu hijo? Me engañaste mientras yo cuidaba de nuestra hija pensando que teníamos una familia feliz». Él asintió en silencio, como un niño atrapado en su mentira. «Se llama Marcos, tiene 3 años», confesó. Fue entonces cuando mi rabia se transformó en una especie de vacío helado. Ya no quedaban lágrimas, solo una sensación de que la vida que conocía había desaparecido de golpe. No podía quedarme quieta. Necesitaba saber más.
Necesitaba mirarla a los ojos. Esa noche, mientras Alberto dormía en el sofá, decidí volver a aquella calle. Quería ver el rostro de esa mujer. Quería entender qué veía en él, qué había en ella que yo no tenía. Esperé frente al edificio hasta que, al amanecer, Laura salió con el niño. Y entonces, cuando la vi de cerca, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La conocía. Era una antigua compañera de trabajo, alguien que había sido mi amiga hace años. De hecho, yo misma la había invitado una vez a cenar en mi casa. Recordé aquella noche en que le presenté a Alberto. Ahora todo cobraba sentido, sus miradas cómplices, las risas que parecían inocentes. Había sido bajo mi propio techo. De repente, todo se volvió aún más cruel. No era solo una traición de pareja, era también una traición de amistad. Volví a casa temblando, con un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Alberto intentó hablar conmigo, pero lo único que pude hacer fue gritarle: «Te metiste con ella. Con alguien a quien traje a nuestra casa, a quien presenté como mi amiga. ¿Cómo pudiste hacerlo?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ana, no la busqué, pasó sin darme cuenta. Ella me escuchaba cuando tú estabas ocupada con el trabajo, con la casa. Me hacía sentir». «Cállate», lo interrumpí. «¿Crees que eso justifica lo que hiciste? ¿Que me culpes a mí por tus decisiones? Yo lo di todo por esta familia, y tú me devolviste la peor traición». Los días siguientes fueron un infierno. No podía mirarlo sin sentir que el aire se volvía irrespirable. Nuestra hija, sin entender del todo lo que pasaba, preguntaba por qué papá dormía en el sofá. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre había tenido una doble vida? Decidí enfrentar a Laura. La llamé y le pedí que nos viéramos. Al principio fingió sorpresa, pero en su mirada había algo de culpa. «Ana, no planeé esto. Nunca quise hacerte daño», dijo con esa voz suave que siempre usó para ganarse la confianza de los demás. «¿No quisiste hacerme daño? Llevas 4 años acostándote con mi esposo y teniendo un hijo suyo, y dices que no quisiste hacerme daño». Ella bajó la mirada. «Él me dijo que estaba infeliz, que entre ustedes ya no había amor». «Mentira», la interrumpí. Él decía lo mismo mientras me abrazaba por las noches. Los dos me engañaron. Los dos me apuñalaron por la espalda. Me fui de allí con la determinación de que no podía seguir viviendo en la misma casa que él. Le pedí que se marchara, que se fuera con su otra familia, porque ya no había nada que salvar. Él lloró, me pidió perdón una y otra vez, dijo que me amaba, que había cometido el error más grande de su vida. Pero yo no podía seguir escuchando esas palabras vacías. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que explicarle a mi hija que papá y mamá ya no estarían juntos, que no era su culpa. Vi cómo su mirada se llenaba de tristeza, y eso me rompía el alma. Pero al mismo tiempo, descubrí algo que nunca había sentido, una fuerza interna que me impulsaba a seguir adelante. Un día, mientras guardaba las últimas cosas de Alberto en una caja, encontré una foto nuestra del día de nuestra boda. La miré largo rato, pensando en la mujer que fui ese día. Tan ilusionada, tan llena de sueños. Y entendí algo importante. Esa mujer no había desaparecido, solo estaba herida. Yo podía volver a construir mi vida, pero esta vez, desde el amor propio, desde la dignidad de no aceptar menos de lo que merezco. Hoy, 1 año después, sigo en pie. Alberto vive con Laura, pero eso ya no me duele como antes. Ahora tengo claro que la traición de otros no define mi valor. Me reconstruí por mí y por mi hija. Entendí que a veces la vida te arranca de golpe todo lo que conoces para que te encuentres a ti misma. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos reales y llenos de emociones que nos recuerdan que, aunque la traición duele, siempre hay una manera de levantarse con más fuerza. Suscríbete y acompáñame en estas historias que sanan, inspiran y nos hacen más fuertes.